Sin duda, este es un tema en el que innumerables personas, comités o agencias dentro de la Iglesia Adventista han invertido tiempo y recursos con el fin de encontrar respuesta a esta interrogante que ha perseguido a la Iglesia desde sus mismos comienzos. Para ser sincera, esta inquietud no va a desaparecer hasta que la balanza sea ajustada. La palabra de Dios es clara cuando nos advierte en Proverbios 11:1. El Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Todavía en la segunda década del siglo XXI y en el plano humano, la mujer en la sociedad y dentro de la Iglesia Adventista continúa siendo tratada y evaluada bajo el lente de un doble estándar, el cual no es utilizado para el hombre. Independientemente de las diferentes características que Dios haya colocado tanto en el hombre como en la mujer, para completar su obra maestra de la creación, Adán, la raza humana, tal como el registro sagrado lo muestra en Génesis 5, 1 y 2. Ambos fueron creados para representar a Dios en el mundo recién hecho y gozar de sus bendiciones en igualdad de condiciones. La pregunta entonces es, si Dios ya estableció desde un principio el orden de las cosas, ¿por qué nosotros nos empeñamos en continuar perpetuando el pretendido gobierno de Satanás, que trae como consecuencias el abuso, la lucha por el poder, las jerarquías y divisiones? En el mundo teológico es reconocido que el plan de salvación contempla como su finalidad restablecer la raza humana a su estado original con Dios. Por lo mismo, es de suma importancia que la mujer sea restablecida a su posición original al salir de las manos de nuestro Creador. El movimiento adventista surge como el último intento de Dios para advertir a un mundo que perece sobre la inminente destrucción del pecado y los que rechazaron su oferta de salvación. Es increíblemente significativo que Dios haya escogido a una mujer para ser su profeta al final de los tiempos. En medio de una iglesia y una sociedad que trataba a la mujer como ciudadano de segunda clase, Dios una vez más decide manifestar su misericordia y mostrarle a su pueblo la importancia de trabajar en armonía e integrar a la mujer en la plena directiva de su recién formada iglesia. Aún hoy hay muchos que insisten que el rol del linaje de White fue solo de consejera, profetisa, pero que ella no ejerció liderazgo dentro de la organización. Por favor, por cualquier lado que examinemos esta postura, la misma llega a ser absurda, sin fundamentos y claramente un insulto a los logros y vida de la señora White, un burdo y desesperado intento de opacar los frutos de su servicio, el servicio consagrado de una mujer a Dios. Hoy día, la Iglesia Adventista reconoce y mantiene el nombre de Elena G. de White como una de las cofundadoras de nuestro movimiento, al mismo tiempo que la identifica como la figura de mayor relevancia o influencia dentro del grupo de nuestros pioneros. Ella laboraba mano a mano para la causa del Evangelio con figuras como la de su esposo, James White, y Joseph Bates. La historia de nuestros comienzos plasmó la evidencia que cada vez que los pioneros se encontraban con alguna dificultad teológica o necesitaban dirección en la forma de proceder con respecto a algún asunto que tuviera que ver con el avance de la obra, luego de haber encontrado alguna nueva verdad en la palabra de Dios, estos buscaban ya fuera la aprobación, confirmación o consejo sabio de la señora White. Ella contribuyó en importantes avances en el área de la educación. Sus enseñanzas abogaban en favor de la preparación intelectual y educativa de las mujeres que las capacitaran para el servicio cristiano. Promovió el desarrollo de la mujer en las diferentes ramas del mencionado servicio, incluyendo posiciones de responsabilidad o liderazgo. Reveló cambios en la vestimenta femenina que fomentaron la salud e higiene. Hoy día sería en nuestro lenguaje como un prototipo de estar a la vanguardia de la moda. Revolucionó los conceptos de salud existentes, como la importancia del cuidado prenatal, la nutrición, la preparación de los alimentos, la salud mental, la prevención de infecciones y la aplicación de la medicina preventiva, entre otros, que hasta el día de hoy mantienen su relevancia. Sin embargo, no todo fue color de rosa.
Como mujer, no solo tuvo que enfrentar la burla, el escepticismo, discriminación y desconfianza de los hombres de su época que no compartían sus valores ni creencias, sino que también sufrió el escarnio, el escrutinio constante e incredulidad de los que se suponía eran sus hermanos en la fe, debido a la función de liderazgo que tuvo que ejercer. Muchos de los dirigentes espirituales de su época no estaban dispuestos a ser dirigidos o enseñados por una mujer. Ella representaba una voz a la que no querían escuchar. Nuevamente, las imposiciones y tradiciones de hombres finitos y mortales eran estimadas de más valor que la sabiduría de Dios, sin importar el instrumento. No fueron pocas las ocasiones en las que ella tuvo que confrontar a personajes que trataron de ridiculizar, desprestigiar o hasta negar que sus consejos y observaciones fueran de alguna utilidad. Otros simplemente la acusaron de que utilizaba mesmerismo o hipnotismo para engañar a las personas. A pesar de estas dificultades, al comienzo de su ministerio, el Espíritu Santo guió sabiamente a un grupo de creyentes que fueron receptivos a sus enseñanzas y dirección. Elena vivió una vida productiva y consagrada al servicio del Señor. Su hogar, la crianza de sus hijos y su responsabilidad como esposa no fueron limitados a los requerimientos y exigencias de Jaime White, su esposo. Por el contrario, cada una de estas facetas o responsabilidades fueron moldeadas y exaltadas a una posición más elevada a medida que ella lograba una vida plena de consagración al servicio del Maestro. Ella y su esposo lograron una unidad, una afinidad en el espíritu que les permitía reconocerse individualmente como embajadores del Rey del Universo y al mismo tiempo unir sus dones a la causa de Cristo. Su biografía presenta los enormes obstáculos que tuvieron que enfrentar en lo personal, espiritual, económico, físico y moral como cada uno de nosotros. Pero el deseo de un servicio desinteresado al compartir con otros el Evangelio eterno estuvo por encima de cualquier deseo individual y egoísta de supremacía, control o poder. Al repasar la historia, James White no se siente intimidado u ofendido por el don de profecía desempeñado por su esposa. Ni Elena hace alarde de su llamado o desestima la posición de su esposo como ministro. Lo que quedó registrado en las páginas del tiempo demuestra que no hay límites para los hombres y mujeres que unan sus esfuerzos en la proclamación del Evangelio. La carencia de uno será suplida por la abundancia del otro. La verdadera grandeza del ser humano radica en la perfecta unidad de propósito y pensamiento de sus integrantes básicos, el hombre y la mujer, bajo la tierna y amante dirección de su Creador. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tenía que decir todas estas cosas si estamos hablando de Elena G. de White y la ordenación de la mujer? Porque es necesario que entendamos no solo la labor como profeta que Elena tuvo que desempeñar, sino también el entorno o las condiciones bajo las cuales ella tuvo que ejercer ese rol. Y nos preguntamos, ¿por qué luego de tantos escritos en beneficio de la mujer y el servicio de esta al Evangelio, Elena no escribió o defendió directamente la ordenación de la mujer al ministerio? Para mí la respuesta es sencilla y la podemos encontrar en la palabra de Dios. Primera de Corintios 14, encontramos las funciones primordiales de un profeta de Dios. Efesios 2:20 establece que el rol de anciano u obispado, que en muchos sectores es intercambiado con el del pastorado, iba a la par con el del profeta. Y Primera de Timoteo 3, Tito capítulo 1 y Primera de Pedro 5, 1 al 3, nos hablan de las características de los siervos de Dios. Por lo tanto, establecemos que Elena G. de White fue una fiel profetisa del Señor, a nivel de saber mantener a Cristo y a este crucificado para el perdón de los pecados como el centro de su mensaje en todo tiempo. Su ministerio estuvo dedicado a la exhortación, edificación y consolación de la creciente iglesia. Sobre todo, a vigilar que tanto falsas doctrinas o prácticas no contaminaran la pureza del Evangelio. Obviamente no fue utilizada para desviar la atención de los creyentes de Cristo y su ministerio al de su propia persona. Ella tampoco iba a querer tomar ventaja de su posición como enviada de Dios para favorecer o presionar sobre un asunto cuando la iglesia no había comprendido el mensaje aún. Por otro lado, es una clave más que comprueba que ella no veía ninguna violación a los principios celestiales con el asunto de separar u ordenar a mujeres al ministerio por la imposición de las manos, ya que no lo reprendió o se levantó en contra de esta postura. Al contrario,
Hay varias citas donde ella claramente dice que las mujeres deben ser apartadas para laborar en diferentes ramas del ministerio. Hay una cita específica de una carta que ella dirigiera al hermano Johnson en el 1879, que se encuentra en los Manuscript Releases, tomo 19, página 56, en la carta 33, donde aunque la palabra ordenación no es utilizada, ella dice: no son siempre los hombres los que están mejor preparados para el manejo exitoso de una iglesia. Si mujeres fieles tienen una mayor y profunda piedad, además de verdadera devoción, que los hombres, por supuesto que ellas, por sus oraciones y labores, pueden hacer más que los hombres que no poseen ni una vida ni un corazón consagrado. Nótese que el comentario es en referencia a la dirección de una iglesia, siendo esta función queriendo ser limitada ahora exclusivamente a los hombres. Los documentos del Estado White claramente guardan registro de los 6 credenciales de ministro que mantuvo la señora White, así como la permanencia de su nombre incluido en los listados de ministros ordenados bajo alguna conferencia en específica o bajo el de la Conferencia General, comenzando desde el año 1871 hasta el año de su muerte en 1915. El reciente video compartido por la Conferencia General titulado "Lo que pudo haber sido, puede ser", da en el clavo de la situación actual en la que nos encontramos. Haciendo referencia al Congreso General de la Iglesia Adventista en 1901 y del evento cuando en visión a la señora White el ángel le presentó la razón de por qué el reavivamiento como resultado del derramamiento del Espíritu Santo no ocurrió, este comparte las siguientes razones, entre otras: la falta de humildad entre los dirigentes y el pueblo, el desobedecer la dirección del Espíritu Santo, específicamente en el rechazo del mensaje de justificación por la fe y el abuso del poder de ciertos sectores. Si analizamos los sucesos que estaban ocurriendo dentro de la dirección general de la Iglesia para finales del siglo XIX y comienzos del XX, obtendremos una visión más amplia de nuestra condición actual. James White, fiel compañero de la señora White, murió en 1881. El mismo año donde surge la primera resolución presentada a la sesión de la Conferencia General relacionada a la ordenación de las mujeres para el ministerio. El asunto fue referido al comité de la Conferencia General, lo que para esos años ya significaba que no harían caso de la medida, simplemente la archivarían. Lo mismo que ha sucedido durante todos estos años. Una y otra vez el asunto ha sido revisado, estudiado, investigado, comentado, presentado y sigue siendo archivado y puesto a un lado. Para el año 1888, la Iglesia rechaza el mensaje de justificación por la fe traído por Johnson Wagner. Al mismo tiempo es elegido un presidente para la Conferencia General, Ollie A. Olsen, que junto a otros líderes de la Iglesia no estaba obedeciendo la voz de Dios. De hecho, ella le escribe una carta en el 1896 donde lo exhorta sobre todos sus errores. En el año 1891, la señora White es sacada de los asuntos directos de la iglesia en Battle Creek y es enviada a Australia con la excusa de promover la obra en ese territorio. Pero esto es desmentido por la propia hermana White cuando en la carta mencionada anteriormente, ella indica que no estaba en los planes de Dios que ella saliera de Estados Unidos, donde la obra necesitaba ser atendida. Ya en el año 1895 podemos encontrar las tristes líneas donde la hermana White indica que la voz de la Conferencia General había dejado de ser la voz de Dios hacía tiempo atrás. Y es en este trasfondo que el ángel en visión le muestra a Elena G. de White lo que pudo haber sido si los hombres hubieran seguido la dirección del Espíritu Santo en vez de los conceptos distorsionados y equivocados de los que no están convertidos. Es por eso que vemos a la hermana White escribir en el año 1909, en su carta número 138, sobre sus primeros años en Portland y su ministerio, que ella había sido ordenada por Dios como su mensajera y que su labor había sido dedicada a la causa de la verdad presente. En resumidas cuentas, cuando se habla del asunto de la ordenación de la mujer, la fuente de inspiración y confirmación sigue siendo la palabra de Dios y la manifestación de su Espíritu Santo en el instrumento escogido.